Hueso de feto, es una tibia de fetito que les puse para explicar, para que se den cuenta que estos dos temas van de la mano. Ya vimos en tejido cartilaginoso el cartílago hialino, que es precursor del tejido óseo. Entonces acá podemos ver eso. Esta es una tibia en el periodo fetal, está teñido con Mallory, por eso se ve azul, y la parte de la diáfisis está osificada, por eso se ve así, pero no está todavía totalmente compactada porque es un tejido óseo inmaduro. Y las epífisis de esta tibia todavía tienen cartílago hialino, por eso se ven de color celeste. Y acuérdense que el cartílago hialino es el más abundante en cualquier periodo de nuestra vida. En el periodo fetal va a ser precursor de todo nuestro esqueleto axial. Entonces, primero se forma como un moldecito de hueso, un moldecito de cartílago, y luego, a partir de esto, se va osificando hasta formar el hueso completo. Acá faltaría osificar las epífisis y listo. Pero el cartílago hialino se va a quedar como cartílago en la etapa de la niñez y adolescencia, en los discos de crecimiento. Entonces toda esta parte sí se va a osificar, pero esta partecita, donde más o menos está la metáfisis, o sea, entre la unión de la epífisis y la diáfisis, se va a quedar como cartílago. ¿Para qué? Para que pueda seguir creciendo ese hueso. Entonces en este tema vamos a ver cómo es que se realiza el crecimiento del hueso y qué cambios tenemos en la placa histológica, que es lo que nos corresponde a la parte práctica. Entonces tenemos tres tipos de cartílago. Ustedes ya saben que estos dos son tejido conjuntivo especializado. Como tal, van a tener células y ¿qué? Siempre repetimos. Células y ¿qué? Matriz extracelular. En cartílago se llama matriz cartílago. En cartílago se llama matriz cartilaginosa y en hueso matriz ósea. Obvio, ¿no? Bueno, entonces en tejido cartilaginoso vimos tres tipos de cartílago: el hialino, que es del que estábamos hablando, el elástico, que se caracteriza por tener ¿qué? Fibras elásticas, bien, y el fibroso, que tiene abundante fibras colágenas. Entonces es el más duro. Vamos a ver plaquitas de los tres. Estos dos tienen pericondrio y este carece de pericondrio, solo se nutre del tejido que encuentre alrededor. Entonces, vamos a ver que este es un tejido que es avascular. Esa es la diferencia abismal que tiene con hueso, que hueso vamos a ver que es un tejido sumamente vascularizado. Este es avascular y por lo tanto el proceso de cicatrización es complicado, no sana bien y tampoco es que sana como el mismo cartílago. El hialino y el elástico, cuando sufren una fractura, alguna lesión, se rellenan de fibras colágenas y ya no regresan a ser el mismo cartílago. Entonces el hialino se vuelve fibrocartílago cuando se fractura y el elástico de la misma manera. Y el fibroso peor, se osifica. Entonces, si tenemos en una articulación en algún lugar en nuestro cuerpo, por ejemplo el fibroso, ¿dónde está el fibroso? ¿En qué lugares podemos encontrar el cartílago fibroso? En los discos intervertebrales. Si tenemos un trauma, lesión a nivel de los discos intervertebrales, uno fuerte o varios repetitivos, ya sea por trabajo, una persona que trabaje con peso y no use protección, lo que va a pasar es que ese cartílago a la larga se va a ir osificando. Se va a osificar, va a dar la anquilosis, va a estar como que hueso contra hueso chocando y genera demasiado dolor, limitación del movimiento, o sea, la persona ya no va a querer moverse, se va a quedar como limitando sus movimientos y más adelante le va a causar falta de movimiento, o sea, ya no va a querer moverse, no va a querer levantarse de la cama o va a quedar en silla. ¿Por qué? Por el dolor que siente. ¿Cómo se llama un procedimiento para que el dolor se vaya pero que el hueso ya no pueda moverse? Es la fusión ósea, pero tiene un término. No una teórica.
pero tiene un término, no me acuerdo. ¿Ya pusieron presente? Sí. Pongan. No es fusión. Fusión espinal es en la columna. Fusión espinal. Cuando ya no se puede, o sea, ya no se va a poder mover, pero la persona mejora su calidad de vida porque ya no tiene dolor, pues no se puede mover, pero ya no mueve. Si es en la rodilla, por decir, va a caminar así como que sin rodillas, sin mover, sin doblar, pero ya no tiene dolor, por lo menos ya puede moverse, mejora algo, pero el tratamiento no es óptimo. Bueno, vemos placas y placas. Las células que vamos a tener, ¿cuáles son? En cartílago. ¿Cuáles son estas? Condroblastos, las que están en la lámina interna, en la capa celular del pericondrio. Y los condrocitos, los que están en forma de huevo en el interior. Acá me faltaba explicarles dos conceptos. Lo que son los condroplasto, el condroplasto, anótense, que es aquel espacio, estos espacios en blanco que quedan. Acuérdense que no hay tinciones que tiñan de blanco. Cuando vemos blanco, ¿qué significa? Vacío. Entonces, este lugar se forma, ¿por qué? Porque el condroblasto se llenó de matriz, se llena de matriz alrededor a medida que se va profundizando en el cartílago. Luego queda atrapado en esa matriz y pasa a ser un condrocito, que es metabólicamente menos activo que el blasto. Entonces, ya en el interior, cuando estamos haciendo el preparado histológico, en el segundo paso, que es la deshidratación, es una matriz todavía, esta es una matriz que no está cargada para que se tiña, entonces se deshidrata y desaparece. Se deshidrata y desaparece y forma este espacio llamado condroplasto. Ahí adentro está el núcleo, no siempre se ve, acá no se ve, pero en las otras placas sí, se ve el núcleo del condrocito. Acá se ven sus núcleos, pero el espacio es vacío. ¿Por qué? Porque se deshidrató. ¿Sí? La célula se hace como una uva pasa, de lo que era una uva bien turgente, se hace una uva pasa. Entonces, por eso queda ese espacio llamado condroplasto. Y es lo que nos ayuda a identificar también las placas de cartílago. Ustedes vieron cartílago hialino en el microscopio, ¿verdad? Sí. ¿Le sacaron fotitos? ¿Les mandé fotos? Sí. Sí. Ahora, cuando es más basófilo, o sea, cuando es más morado, quiere decir que el tejido es más joven. Cuando su grupo salió bien, todas las capas salieron ahí. Habían alveolos. ¿Eso es alveolo? Sí. Esos son alveolos. ¿Cuándo es morado, qué dijo? Cuando es basófilo, a medida que es más basófilo, es un tejido más joven, o sea, esto seguramente, además que tiene más células, seguramente es de un bebé, de un niño, qué sé yo, pero es una persona que es un tejido joven, no inmaduro, pero joven, porque tiene mucha cantidad de células. Acá se ve muy bien su pericondrio, las dos capas. Acá vemos la capa fibrosa, que tiene fibras, y la capa celular, que es la de condroblastos. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, si nosotros en este momento nos hacemos una plaquita, va a estar ya más eosinófilo y con menor cantidad de células. Fíjense, las células son más distantes, hay más distancia entre sí, y la matriz está teñida más de color rosa, diferente de acá, que está repleto de células. Entonces, a medida que vamos... niño y adulto. A medida que vamos envejeciendo, entonces, en el cartílago y el hueso tienen cambios fisiológicos normales, envejecen también. No son como el epitelio, el tejido conjuntivo, que si bien también envejecen, pero se conservan así, conservan sus células, no es que pierden células. Acá van perdiendo mucha celularidad y ese color va cambiando. Entonces, ustedes ya no está así, está así. Tal vez un poquito más lila, por los que están en los 18, 19. El resto ya estamos así. Entonces acá les pongo otra placa para que, acuérdense que les dije que en esta tercera parte también les voy a poner preguntas de los anteriores temas,
pero de los tejidos, o sea, de identificar tejido, no no sé, de qué uniones tienen entre las células del epitelio, no, sino cosas prácticas, que diferenciar los tejidos. Por ejemplo, esta es una placa de tracto respiratorio. Puede ser de tráquea porque tenemos un tejido conjuntivo muy grueso. ¿Cuál es la diferencia entre tráquea y bronquio? En bronquio vamos a ver alvéolos como capa final. ¿Por qué? Porque los bronquios están en los pulmones. Mientras tráquea está acá no tenemos unos mini pulmoncitos, entonces no hay nada. Después de la tráquea, acá les tengo un preparado de tráquea. Después de la tráquea, o sea, después del cartílago está algo de músculo y luego no hay nada. Acá hay un poco de tejido adiposo, pero no hay alvéolos, no tenemos pulmones acá. No, esto es la tráquea. Y es solamente conducto. Este es un preparado que tendría que ser de este tamaño, o sea, es una placa especial. Les puse para qué, para que vean todo el anillo traqueal. El anillo traqueal que está compuesto por cartílago hialino. Y no es un cartílago, no es un anillo completo. Fíjense que en esta parte tiene un espacio. No es que no está mal preparado, sino que es así. Es una C. Entonces nuestros cartílagos, nuestra vía respiratoria todavía tiene un tanto de espacio para poder ampliarse. Cuando aumentamos la frecuencia respiratoria, cuando estamos corriendo, cuando estamos haciendo cualquier cosa que nos eleve la frecuencia respiratoria, vamos a tener todavía una luz más grande. En exámenes, cuando se están hiperventilando, igual crece, aumenta ese anillo, ¿entienden? Aumenta el flujo de entrada. Entonces, por eso tiene esa forma en C. Y todo está compuesto por cartílago hialino. Si sacamos un pedacito de acá, tenemos esto. Entonces, tenemos un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Luego el tejido conjuntivo laxo. En este caso está muy engrosado. Tal vez cuando hicieron esta placa histológica, la persona estaba con algún proceso inflamatorio. Acuérdense que el laxo es el que se inflama, llama a otras células y demás. Además que sus glándulas, estas son glándulas de moco. Las glándulas están muy grandes, como que muy secretoras. Entonces tal vez estaba con una bronquitis o algo, o una traqueitis, y es tráquea, ¿no? Luego tenemos acá un espacio, a veces se separa del cartílago en la preparación histológica. Eso tendría que estar unido, como esto, fíjense. Entonces acá fíjense el tejido conjuntivo laxo, es delgado, acá grueso. Luego tenemos el pericondrio y el cartílago, acá está separadito. Entonces si ven eso, es normal en la placa, a veces se separa. No significa algo patológico. Y acá tenemos el cartílago como tal, hialino, porque tiene abundante matriz cartilaginosa. Las células están separadas y pueden estar solas o en grupos. Los grupos llamados, ¿qué? Grupos, ¿cómo se llaman en grupo? Cuando están en grupos los condrocitos, ¿cómo se llaman? Ahora no se van a olvidar. Grupos isógenos. Se llama isógeno. Iso significa igual. Siempre tienen que desglosar, ¿no? Y geno viene de génesis, origen. Entonces, ¿qué significa? El mismo origen. Entonces, esas células, esos grupos, acá por ejemplo tenemos una lagunita, un grupo isógeno que tiene dos, acá tenemos otro, acá hay varios. Entonces, en esta lagunita podemos tener dos células llamadas grupo isógeno. ¿Por qué? Porque tienen una célula que les da un mismo origen. O sea, el condroblasto que le dio vida a este condrocito se dividió por mitosis. Los blastos todavía tienen capacidad de dividirse. Entonces, cualquier blasto de todo el cuerpo. Entonces, este se dividió por mitosis y dio dos células hijas idénticas. Por eso se llaman grupo isógeno. Tienen una misma progenitora, tienen una misma célula progenitora. Entonces, a veces pueden estar 2, 4, depende. Pero siempre en pares, porque la mitosis da resultado dos hijas idénticas, ¿no? Si da 3, ya es una catástrofe mitótica. ¿Por qué? Porque va a haber una neuploidía. Porque esta célula tiene 23 pares de cromosomas y esta célula también tiene 23 pares. Si dan 3 células hijas, esos 46 pares, porque al final dividen, ¿no? Serían distribuidos mal. O sea, puede ser 10 para ti, 10 para ti, qué sé yo. Entonces, sí estaríamos ante la formación de un tumor. Entonces, tiene que ser siempre en parcitos los grupos isógenos.
ya sea 2, 4 o hasta más. No se encuentra más de 4 generalmente. Entonces esto es tráquea. Pasamos a cartílago elástico. Antes de pasar el cartílago hialino, ya les dije que está también en los discos. Los discos vamos a repetir en óseo, porque al final el cartílago hialino es lo que hace crecer al hueso. Voy a mostrar un esquema. Entonces ahí vamos a dejar un asterisco en cartílago hialino para el siguiente tema. Elástico tiene fibras elásticas. Acuérdense que es un cartílago maleable, elástico. El representante del cartílago elástico es el pabellón auricular, y le da esta forma, esta elasticidad para poder captar las ondas sonoras, para que nosotros podamos oír, para que nosotros podamos escuchar. Las ondas sonoras son captadas por estos pliegues que tenemos e ingresan por el conducto auditivo externo hasta chocar con el tímpano. El tímpano hace que vibre la cadena de huesecillos, los 3 huesecillos, y luego ya ingresa al oído interno para que se transmita al cerebro y podamos oír. O sea, viaja el impulso nervioso, retorna y en forma de sonido, para que nosotros entendamos que estamos escuchando. En todo ese tracto tenemos cartílago elástico, no en todo, sino en el pabellón y en el conducto. En el conducto auditivo también tenemos... Estamos en el oído, los dedos son hueso y articulaciones. Hialino. Hermana, que alguna persona lo hace así, no sé cómo. En la nariz tenemos fibro y hialino. Creo que elástico más. Tarea. No, en serio, Álvaro. Tarea. Por puntos. Vean, ¿qué dijo? Si alguien quiere, ya saben que pueden presentarme casos. ¿Alguien trajo? Los que preguntan, ¿qué digo? ¿Alguien trajo algún caso clínico de cartílago hueso? La semana pasada les dije. Ahora todos calladitos, ¿no? Yo no vine a ver la otra clase. No, ¿estás mal? No, ese día llegué súper tarde. Bien. A 10 puntos. Que está teñido con fucsina y Mallory. En este tema van a ver que hay placas, chicos, hay placas que pueden usar más de una tinción, hasta 3 tinciones, o sea, técnicas, y tenemos un buen resultado. No les voy a complicar con eso. Aprendan las que son para fibras elásticas, recuerden, las que son especiales para colágenas. No les voy a complicar todavía. En ISTO 1 no, en el 2 ya veremos. Entonces tenemos el cartílago elástico del pabellón auricular. Acá tenemos, no se ve el tejido desde el epitelio, pero sí podemos ver bien el pericondrio. Esta línea que se ve más azul es la capa celular de condroblastos. Si ustedes se fijan, hacen un zoom cuando estén estudiando, tenemos los núcleos acá, todo lleno de células, y alrededor ya están formando su matriz. Entonces, ¿para qué? Para penetrar al cartílago mismo. En el cartílago no se está haciendo, por la tinción, no se hace énfasis en la parte celular. ¿Te estás durmiendo? ¿Así atiendes? ¿De qué estoy hablando, diga yo? ¿De qué estoy hablando, diga? No, así está atendiendo. Bueno, despierten. Tenemos largo camino. Entonces, en esta placa se está haciendo énfasis, o sea, se está resaltando las fibras. Las fibras, si bien no se ven como cabellos, como es pabellón, nosotros sabemos que son fibras elásticas. Y están así distribuidas más de manera más lineal, porque las células son las que las están como aplastando. Entonces, acá en esta placa sí se ve bien las células. Esto es conducto auditivo externo. Acá terminemos diciendo que acá se puede ver bien las dos capas del pericondrio. Esa linecita en azul es la capa condrógena o celular, porque tiene los condroblastos. Y la externa es la fibrosa, la que está llena de fibras, entre fibras elásticas y fibras colágenas. Las elásticas son las más abundantes,
y las protagonistas de este tejido, pero también tienen colágenas, fibras colágenas de tipo 2. Algunos me preguntan, ¿y cómo diferencio las fibras colágenas tipo 1, tipo 2, tipo 25? No se diferencian, son iguales, solo que en su composición molecular sí tienen diferentes cadenas alfa, beta, que al final nos van a dar estos más de 25, son más de 25 tipos de fibras colágenas. El más estudiado es el 1, le sigue el 2. Bueno, entonces así, por eso se tiñe de color azul, porque si fuera pura fibra elástica se teñiría de color rosa, con la fucsina. La fucsina, acuérdense que depende de que de la tinción, las va a teñir de fucsia, o si está teñida con solo fucsina resorcina, se va a teñir de color morado. Entonces, fucsia, morado, y con Weiher, negro. Acá tenemos conducto auditivo externo, que también está teñido con fucsina, pero acá con Mason, por eso se ve este color. Entonces, son preparaciones para que se pueda ver bien cada capa. En este caso vamos a repasar capa por capa. En el conducto auditivo externo está tapizado, está protegido por piel. Entonces, ¿qué epitelio va a tener? ¿Qué epitelio tiene? No puede haber simple y estratificado. Simple es una capa. Mezclen los dos, a ver, mezclen los dos. Epitelio simple, no, epitelio plano. Plano está bien. Epitelio plano estratificado. Ahí está. ¿Qué más? Te pongo puntos. Ya los dos. Álvaro para el tercero. Gustavo. Entonces tenemos un epitelio plano estratificado, queratinizado. Esta es la queratina, estas linecitas. En el conducto auditivo tenemos piel delgada, no tenemos una capa gruesa de piel. ¿Por qué? Porque no es necesario, no es que esté con fricción, a menos que se anden metiendo algo para limpiar a la oreja, ¿no? Entonces ahí sí puede crecer, incluso puede infectarse. Cuando hacen una limpieza muy agresiva, pueden lesionar la piel, y si hay una herida, si hay una solución de continuidad, las bacterias aprovechan, ingresan y generan una otitis externa, que es sumamente doloroso. Entonces, después del epitelio, ¿qué tejido vamos a encontrar? ¿Conjuntivo cuál? Laxo. Todo esto es laxo. Es súper grueso. ¿Por qué? Porque tiene glándulas. ¿Glándulas de qué serían en el oído? De cerumen. De cerumen. O sea, es un tejido conjuntivo que va a tener, está engrosado precisamente porque aloja estas glándulas. Ahora, el conducto auditivo está recubierto, está protegido más bien por este cerumen, no para que se metan un hisopo y limpie. Él tiene un objetivo, tiene su función, es de protección de los ruidos fuertes. A veces la cera, el cerumen. Por eso claro, junto con la piel también nos protegen, porque como que atrapan, ¿no?, microorganismos, y luego eso se va expulsando. Lo que nosotros debemos limpiar, mucosas, y con los velitos, lo que nosotros debemos limpiar en el oído es el excedente, lo que va saliendo, o sea, la parte más externa del conducto y todo el pabellón, obviamente, el pabellón. Entonces, las personas que andan introduciéndose hisopos o cualquier cosa, van dañando la piel, van dañando el conducto. Además que van dejando, acuérdense que el hisopo tiene algodón, el algodón tiene fibras, las fibras de algodón se van quedando ahí adentro, una se les va a escapar, dos, cada vez que se limpien, y se va acumulando ahí adentro. La siguiente vez que metan un hisopo, están introduciendo más y más. ¿Y qué pasa después? El tapón de cera, o sea, taponan todo, van acumulando, ¿no?, en las paredes hasta que se tapa completamente y forman el tapón, que eso luego hay que hacer una limpieza para poder sacar.
o si hacen una limpieza agresiva también se puede infectar. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser cuidadosos con el oído y no se metan cosas, hay que limpiar solamente lo que está por fuera, lo que va a salir. Y el pabellón. Entonces, después del tejido conjuntivo laxo con sus glándulas, vamos a tener el pericondrio. Acá no se ve bien la capa celular, pero sí se ve la de fibras, entre fibras colágenas y elásticas. Y acá resalta más la parte celular. Si se fijan, todo esto son células, son condrocitos. Entonces, el cartílago elástico se caracteriza por eso, porque sus células están así de pegadas. ¿Por qué? Por las fibras que como si fueran ligas van uniendo las células. Entonces acá se ve bien las fibras, acá se ve bien la parte celular. Conducto auditivo externo. Fibroso. El fibroso es un cartílago que está lleno de fibras colágenas, entonces vamos viendo que el cartílago fibroso tiene mayor cantidad de fibras, si bien no tiene tantas células, las células que tiene las va organizando en hileras, en fila india, formando estas hileras de condrocitos. Entonces acá tenemos un condrocito, 2, 3, todos estos son condrocitos y alguno que otro por ahí, en otras filas, atrapado entre otras fibras. Este es característico de este tejido y las células, gracias a ese condroplasto que tienen, gracias a ese espacio, son fáciles de identificar para que no se confundan con tendón, porque el tendón también tiene abundantes fibras colágenas, pero tiene tendinocitos, esos que son como lineecitas nada más los núcleos, no tienen condroplasto. Y en este tejido fibroso o fibrocartílago vamos a encontrar otras células también, los fibroblastos que ya los conocemos, que son células que sintetizan fibras. ¿Sí? Van a estar esas lineecitas que vean por ahí, alargadas, núcleos alargados, son fibroblastos. Acá se ve bien uno. Entonces se diferencian los condrocitos por su cloroplasto, por ese espacio vacío, ese espacio blanco que hay alrededor. No tiene pericondrio, entonces en la placa que vean no van a encontrar pericondrio, es un tejido que se alimenta de lo que puede. Y de ahí también que sea difícil que sane. Resumen, cartílago hialino, ¿dónde encontramos? Bueno, es el más abundante, tenemos fibras colágenas pero que no se ven porque son muy poquitas, tiene mucha sustancia amorfa, por eso se ve así tan homogéneo la matriz. ¿Dónde está? Todo el tracto respiratorio, tracto bronquial, parte de las costillas, algunas superficies articulares, como la superficie articular del húmero, por ejemplo, de los húmeros, discos articulares, claro, árbol traqueobronquial, discos de crecimiento, y son precursores de los huesos, son moldes de los huesos, de nuestros huesos. Elástico tiene las dos fibras elásticas en abundancia y colágenas, que no son las protagonistas, pero están ahí. ¿Dónde va a estar? En la epiglotis. ¿La epiglotis dónde está? ¿Qué hace? ¿El qué? Cuando tragamos, ¿qué hace la epiglotis? Se cierra. ¿Cierra qué? Cierra la tráquea. La vía aérea. La vía aérea. Tragar comida. Claro. Y se abre al momento de respirar. ¿No ustedes hablamos de eso? Creo que no hablamos, ¿no? En anatomía lo vemos. O en soporte también seguramente, ¿no? Con la maniobra de... Sistema respiratorio. ¿Qué maniobra se hace cuando se atragantan? Muy bien. Entonces, pero eso es, pero la maniobra de Heimlich se hace solamente cuando toda la vía está cerrada, o sea, entró un pedazo, ya sea de carne, lo que sea, que cierra toda la vía aérea, no hay flujo ni de salida ni de entrada, la persona se va a quedar así y se empieza a poner cianótica, azul, no puede entrar el aire ni puede salir, entonces se empieza a desesperar porque no puede toser, esa es clave, no puede toser, no puede hablar tampoco, le decimos, ¿qué pasó? Va a hacer muestras, va a hacer señas, pero no puede hablar, entonces se desespera y nosotros ahí sabemos que inhaló. Eso pasa cuando hablan al comer, entonces no hablen comiendo.
y hay que hacer la maniobra, ¿no? Si es una persona de nuestra misma contextura, tranquilamente se hace de atrás, abrazándola hacia adelante, con movimientos de adelante para atrás y de abajo para arriba. Entonces es hacia este lado, ¿dónde? Donde termina la epífisis, donde tenemos la apófisis sifoides, eso, acá en el epigastro, ¿no? Entonces, cuando son bebés, ¿qué se hace? Como con los dedos. Ya, en el antebrazo se coloca con boca hacia abajo, boca abajo y se hace la maniobra en la espalda, ¿sí, no? Así va a mostrar esto. Entonces, cuando todo esto está ocupado, la vía aérea, recién se hace la maniobra de Génesis. Pero si hay un arrocito triste acá, lo que nos va a pasar, ¿qué es? Nos va a generar tos. Entonces, en ese, igual cuando una persona se atora, ya sea con arroz o lo que sea, pero hay flujo de salida y de entrada, la persona va a toser, no se va a poner azul, se va a poner roja de tanto toser, pero no se va a poner azul. Entonces nosotros lo último que debemos hacer es lo que siempre hacen, ¿no? Golpear a la persona desde acá atrás. En Latinoamérica es una constante, ¿sí? Es una constante. O levantar las manos, empujar, dar agua, correr a buscar agua, o papa, no sé qué cosas más. Cuando una persona empieza a toser porque hay un arrocito, hay algo acá, eso le va a generar, o sea, esa reacción de tos. Y hay que decirle tose hasta que elimine. Entonces, para que no se desespere, podemos orientarle, pero no hay que hacer esas cosas que solemos hacer. Come harto mote. O sea, no puede ingresar nada todavía, o sea, no puede cerrar su epiglotis, y más bien tiene que eliminar. Entonces debemos orientar. En la casa igual, ustedes orienten. Muchas veces tenemos estos mitos, ¿no?, arraigados desde antes. Entonces lo primero que hacen es correr a buscar agua o pegar a la persona con fuerza. Si ustedes pegan algo, o sea, hagan la prueba en un tubito, pongan algo. ¿Qué pasa? Cuando golpean va bajando más, pero si nosotros orientamos a la persona, más bien empieza sigue tosiendo, ahí sí va a salir. Entonces, si nosotros golpeamos el resto de comida o de lo que sea que se ha atorado, va a ingresar aún más. Y si baja, ahí ya no sale. O peor, si se ingresa a un bronquio, ahí ya no sale. Lo que hay que hacer es sacar por fibrobroncoscopía. O sea, hay que sedar a la persona, hay que ingresar con el fibroscopio. Sí, hay que sedar completamente a la persona. O sea, es un procedimiento invasivo, es un procedimiento que puede tener sus riesgos. Entonces no hay que hacer esas cosas que solemos hacer. Doctora, y veniendo del tema alentado, digamos, en este caso pequeño grano de arroz, ¿puede tener algún tipo de riesgo mortal, digamos, en este caso? Sería muy mala suerte, ¿no? Pero, a ver, les voy a contar un caso clínico que atendí en... Un pedazo pequeño. Depende de la edad. Un grano de arroz. A ver, les cuento un caso clínico. Estaba haciendo mi rotación de pediatría en internado, y nos llega una bebé de 2 meses, era chiquita, con un distrés respiratorio, o sea, dificultad respiratoria generalizada. Tenía retracción subcostal, intercostal, supraclavicular, o sea, estaba mal, estaba apenas, no podía respirar bien, ni con oxígeno. Al final la intubamos, y se intubó, entró a terapia, todo, y aún así no andaba bien, o sea, podía respirar. Sacamos los laboratorios, todo, y resulta que fue algo súbito. O sea, ella estaba apenas con moquitos unos días antes, pero no tenía fiebre, no tenía nada de riesgo, comía bien, se alimentaba bien, se tomaba bien el pecho, todo. Entonces fue raro, fue así como muy agudo, y en la terapia ella hacía resistencia, o sea, a pesar de la medicación hacía resistencia, arrancaba sola a respirar, pero entonces se retiró el tubo. Cuando ya arrancan a respirar, entonces se retira el tubo, y otra vez se ponía mal. Entonces estaba como en un limbo, y no sabíamos por qué era. Hicimos toda la historia, todo, nada, no le había dado, supuestamente no le dio ningún mate ni nada.
es raro, decíamos. Entonces ya después, creo que ingresó un viernes, yo estaba de turno el siguiente, el jueves, o sea, ya estaba un tiempo, una semana internada casi. El día jueves yo le fui a hacer, toda la noche nos ponemos turnos para ir a hacer nebulizaciones, para sacar secreciones y hacer la fisioterapia. Como son chiquititos no necesitamos un fisioterapeuta, con unas palmaditas nada más se hace la fisioterapia. Entonces me tocó, fui a hacerle la fisioterapia, cuando en una de esas le estaba haciendo y empieza o sea, tiene como arcadas, empieza a toser, y vomita, o sea, junto con la tos vomita un pedacito así de eucalipto. O sea, que salió de su vía aérea, no del esófago, no del estómago. Un pedacito así de eucalipto. O sea, yo veo, ¿qué es esto? Digo, porque la vez cuando vomitan, cuando revuelven un poco, pues siempre es blanco, porque solamente se les da leche a esa edad. Entonces era un pedacito así verde, cuando veo, era un pedacito de eucalipto. Y la bebé empieza a mejorar, o sea, hasta las 7 de la mañana, eso creo que era las 2 de la mañana, no sé, a las 7 de la mañana ya estaba increíblemente bien, estaba sonriendo, rosada, no necesitaba oxígeno, se le había bajado, o sea, todavía le dejamos oxígeno por si acaso, pero así, de la nada empezó a mejorar. ¿Qué pasó? La madre, cuando estaba no se dio cuenta tampoco, cuando estaba con ese catarro, le estaba haciendo vapores, y no sé cómo fue, pero que inhaló un pedacito de eucalipto. Ese pedacito de eucalipto ingresó a la vía aérea y le generó todo este distrés respiratorio agudo. Por eso no tenía ni fiebre, por eso sus laboratorios salían bien, no tenía infección, o sea, estaba todo bien. Y fue eso, o sea, ese pedacito de eucalipto generó tanta reacción bronquial, o sea, ella quería expulsar, pero no podía porque ya estaba dentro, ya estaba en un bronquio. Y fue eso que casi, o sea, que la mandó a terapia, salió, y se iba a quedar así, si no botaba esa vez, no teníamos idea de que, porque eso se saca con fibroscopía, pero no teníamos idea que había sido eso. Entonces es difícil diagnóstico y fue con suerte. Un ángel, fue con suerte y listo, ya estaba, al día siguiente ya estaba para irse. Solo que la tuvimos en observación por cualquier cosa. Entonces, sí y no, depende de la edad, que te puede causar una cosita así, te puede causar algo mortal. En una edad adulta, digamos. Te podría generar alguna infección. Es difícil para la probabilidad. Claro, no de muerte, te decía que sería muy de mala suerte. Si se queda por ahí, digamos, al final no pudiste eliminar y es algo tan chiquito que te puede generar alguna infección, una bronquitis. Con tratamiento al final todo se degrada, ¿no? Todo se deshace y ya se expulsa en la tos y demás, se expulsa. Pero sí te podría generar una infección. Sería muy de mala suerte que te genere algo más que te mande a esta terapia, ¿no? Tendrías que tener alguna enfermedad concomitante. Bueno, pasemos. Con esto cerramos cartílago. El fibrocartílago, ya saben, discos intervertebrales, meniscos y demás. Ahora pasamos a tejido óseo. Tejido óseo es un tejido